Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los amados hermanos en esta mañana. Damos gracias al Señor de poder encontrarnos hasta que el Señor lo disponga de esta manera. Sabemos que todo suceso y que todo tiempo está bajo el control de su soberana voluntad y Él lo permite que así sea en esta mañana. Así que bienvenidos a la reunión en esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes en esta mañana un sermón que se titula La autoridad del Señor en las misiones. La autoridad del Señor en las misiones. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 20 inclusive. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, versículos 1 al 20. Y de este pasaje vamos a extraer estas 4 realidades. La autoridad de Jesús informada, la autoridad de Jesús demostrada, la autoridad de Jesús confirmada y la autoridad de Jesús aplicada. Así que comencemos a leer el párrafo que nos toca hoy. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío,
jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya entrado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta aquí nomás leemos en el libro de los Hechos, amados hermanos. Quiere el Señor edificarnos por medio de su palabra en esta mañana. Les he dicho que el sermón de hoy se titula La autoridad del Señor en las misiones, y que del párrafo vamos a extraer 4 verdades: la autoridad informada, la autoridad demostrada, la autoridad confirmada y la autoridad aplicada. Comencemos entonces con este primer punto, la autoridad informada. Hemos leído un párrafo que en realidad resalta este tema. Es la autoridad del nombre del Señor Jesús. Esta autoridad fue informada por Él mismo y debemos entender que las misiones están asentadas en esta autoridad. O dicho de otra forma, hermano amado, no existe una misión fuera del poder del nombre del Señor Jesús. Dicho de otra forma, es imposible la misión fuera del nombre del Señor Jesús. Porque la misión es justamente expandir el nombre del Señor Jesús y mostrar a Cristo para que los escogidos sean recogidos en el cuerpo de Cristo, que es el pueblo santo, la iglesia del Dios viviente. Yo te invito a que vayamos en la palabra de Dios a San Mateo capítulo 28, el versículo 18 al 20, y que tú dejes tu dedo allí, San Mateo 28, 28, del 18 al 20. San Mateo 28, del 18 al 20. Y que volvamos a repasar justamente en la expresión de Hechos 2 versículos. San Mateo 28, del 18 al 20.
y que repasemos el versículo 5 y 10 del párrafo que hemos leído. Versículo 5 del capítulo 19 de Hechos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos nos presenta a Jesús como el Señor. Y justamente este es el título de autoridad que recibe. Él es Señor de todo. Literalmente significa dueño de todo. Él es el Señor. La sociedad estaba acostumbrada en la cultura greco-romana a nombrar a César como el Señor. Pero el reino de los cielos se viene expandiendo y la gente comienza a entender por la predicación apostólica que Jesús es el Señor de todo. Y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual se pueda ser salvo. Es por esto que Pablo resalta justamente que se expandía y que se predicaba el nombre del Señor Jesús. Es que estamos hablando de una autoridad que es informada. Es Jesús el dueño de todo. Él es el dueño del sistema creado. Él es el dueño de las almas creadas. Dios ha entregado todo en sus manos. Y esto es lo que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Versículos 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Te das cuenta? El Padre le ha entregado todo. Toda autoridad, toda potestad es de Jesús, el Señor. Él mismo lo ha informado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en base a esta declaración, debido a que toda la potestad, el poder es mío, bajo mi poder, bajo mi autoridad, ustedes salgan. Las misiones, dice el Señor, reposan sobre mi poder, no reposa sobre tu poder. Amado hermano, usted no tiene poder, yo no tengo poder. Es el poder del nombre del Señor el que respalda las misiones. Él está informándolo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la autoridad informada. Y es por eso que Pablo está hablando aquí en el libro de los Hechos de que él enseñaba el nombre del Señor Jesús y que corría y era confirmada la palabra del Señor Jesús. Porque justamente Él es la autoridad. Y Él mismo ha dicho, porque yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, porque el Padre me ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ustedes salgan. Lo maravilloso de la misión es que podemos experimentar el poder, la autoridad del nombre del Señor Jesús. El Padre ha pensado de esta manera, justamente, salvar a los pecadores. Él ha querido en la eternidad regalarle una novia al Hijo. Él ha pensado en la eternidad recoger de la tierra pecadora un pueblo santo compuesto por hombres y mujeres, los cuales Él ha escogido y ha elegido en la eternidad. Y por eso conectamos con el mensaje que nos entregó Miqueas el fin de semana pasado. Y el eslabón nos va llevando hacia esta verdad maravillosa.
para que nos gocemos en esta mañana, entendiendo que en la autoridad de Jesucristo serán unidos los escogidos del Padre a la iglesia a través de nuestra predicación. El Señor lo está diciendo, ustedes salgan, pero ustedes salgan no porque son ustedes, salgan porque la autoridad es mía y prediquen mi nombre, porque los pecadores que han de arrepentirse serán salvos en mi nombre. El poder es celestial, la salvación es de Jehová, depende de Él. Y Él ha entregado al Hijo los que el Hijo ha de comprar en la cruz. Y Él, el Padre, ha entregado al Hijo los que el Hijo ha de comprar en la cruz. Ustedes deben entender que mi autoridad es informada. Él lo está diciendo, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles mi doctrina. Pero ustedes salgan bajo mi autoridad. ¿Qué es lo que hace Pablo? Tal cual esto. Vuélvalo a leer. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué estos discípulos de Juan se bautizan en el nombre del Señor Jesús? Porque el Espíritu de Dios con poder los despierta y les hace entender que Juan, cuando bautizó con su bautismo de arrepentimiento, apuntaba a la salvación que iba a venir en el Hijo de Dios, en Jesucristo mismo. Por eso es que Él les predica. Y dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes salgan, ustedes hablen que el que salvo soy yo. El poder y la autoridad es mía, no es de ustedes. Ustedes obedezcan, prediquen mi nombre. El nombre que tiene autoridad es el nombre del Señor Jesús. Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel. ¿En quién? En el que habría de venir después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Este es el nombre que tiene autoridad. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, esta es la autoridad que está informada, anunciada. Puede acompañarme para confirmarlo en Juan, en San Mateo, en el mismo libro, San Mateo, unos versículos antes, en el capítulo 11, dice lo siguiente, San Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es estremecedora esta expresión. Las misiones están asentadas en la autoridad informada del Hijo. Él mismo nos está diciendo, toda potestad me ha sido dada. Y aquí en Mateo, Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto es puntualmente que la potestad es de Jesús. Él tiene potestad sobre las almas. Él tiene potestad sobre la credulidad y tiene potestad sobre la incredulidad. Él tiene potestad sobre los seres carnales y Él tiene potestad sobre los seres espirituales. La potestad otorgada a Jesús es completa, es total. Por eso Él dice que los que el Padre le ha dado, fíjense, le han sido entregados por el Padre, no pueden conocer al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo tiene autoridad para revelar el nombre del Padre a quien Él quiere.
Dicho de otra forma, las personas que han de recibir el impacto poderoso de la regeneración y de la salvación están determinadas por el Padre, y estos han sido entregados al Hijo, y en esta autoridad del Padre y del Hijo solamente podrán conocer el nombre del Padre aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Entonces, las personas que han de ser salvas bajo la autoridad del nombre de Jesús provienen justamente del diseño salvador del Padre, que le ha entregado al Hijo seres humanos que Él ha de comprar en la cruz. Y Él no perdió de ellos ninguno, a todos los ha de resucitar en el día postrero. Él es quien con autoridad y potestad les revela a ellos el nombre del Padre. Dicho de otra forma, esta es la realidad profunda y el poder manifestado en una misión. ¿Para qué una iglesia bíblica hace una misión? Sino para que los escogidos del Padre sean incorporados al cuerpo de Cristo. ¿Para qué hacemos misión? ¿Cuál es el sentido de hacer misión? ¿Qué sentido tiene enviar un misionero? ¿Qué sentido tiene sostener un misionero? ¿Qué sentido tiene esforzarse en una misión? No tiene ningún sentido si el objetivo no es claro. El objetivo claro es que el reino del Señor se expanda, juntando a los escogidos del Padre dispersos por el mundo, para que conformen el pueblo santo y juntos adoremos el nombre del Señor. Esta es la misión. Pero la misión reposa en la autoridad informada de Jesús el Señor. Lo está diciendo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero vaya usted a un versículo más. San Juan capítulo 3, el versículo 35 nos dice lo siguiente. San Juan 3, el versículo 35. Dice la palabra del Señor así. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esta es la manera en la que el Padre manifiesta al Hijo su amor. El Padre tiene un amor eterno por el Hijo, y el Padre, en ese amor eterno que ha tenido para con el Hijo, le ha prometido en la eternidad un grupo de hombres y de mujeres, los cuales Él les va a conceder como la novia del Cordero, como la esposa que se ha de casar, para que en toda la eternidad pueda ser el nombre del Hijo exaltado, alabado, adorado. Esta es la manifestación del amor del Padre para con el Hijo. Y en esta manifestación de amor del Padre para con el Hijo, el Padre le cede toda autoridad al Hijo. Exalta el nombre del Hijo. De hecho, todo juicio da al Hijo para que Él lo realice. De hecho, Él pone el rumbo de la creación en manos del Hijo. De hecho, Él le entrega y le otorga los que Él ha escogido en la eternidad. Todos se los da al Hijo. Y el Hijo, en una manifestación de amor a este acto del Padre, de una manera sumisa, se encarna y viene y muere para comprar a los escogidos del Padre en la cruz. Y les revela a todos los que Él quiere el nombre del Padre. Y de ese amor entretenido del Padre con el Hijo, en absoluto poder eterno, de ahí surgís vos y surjo yo, como salvos, como miembros de la iglesia, como escogidos del Padre, como redimidos por la sangre del Hijo. Y nosotros ahora somos encomendados, bajo esa autoridad, la del nombre de Jesús, a expandir el reino, predicando su nombre, haciendo las misiones. Es una autoridad informada. El Señor lo está diciendo nuevamente. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su nombre. Ahora, vuelvan
Habiendo dicho esto, a San Mateo 18, y entiendan San Mateo 28, perdón, y entiendan el versículo 19. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente. San Mateo 28, 19. Por tanto, debido a esto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí están las misiones. Las misiones respaldadas bajo la autoridad del nombre del Señor. El nombre que tiene bajo su poder todas las almas que el Padre escogió, porque Él les va a revelar el nombre del Padre y porque Él las ha comprado en la cruz. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es predicar ese nombre. El nombre del Señor es el que tiene la autoridad. Y el Señor añadirá a la iglesia los que Él ya compró, los que han de ser salvos. En segundo lugar, el pasaje no solamente nos revela la autoridad informada, nos revela una autoridad que es demostrada. ¿Cómo la demuestra Dios? A través de las expresiones del pasaje. Esta autoridad informada es demostrada en las misiones apostólicas. Nosotros somos una proyección temporal de las misiones que ellos empezaron. No son los apóstoles sustituibles ni tampoco reproducibles. Los apóstoles fueron los que la Biblia menciona y tuvieron justamente una actividad especial y exclusiva, pero nosotros continuamos expandiendo el reino de los cielos, predicando el nombre que tiene autoridad, el nombre de Jesús. Y el Señor hoy, con la misma autoridad y el mismo poder, trae a la iglesia los que han de creer. Esta autoridad demostrada la podemos ver desde el versículo 3 al 7. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí hay un nombre. Es el nombre de uno que vino a preparar el camino del Señor. Es un bautismo que se realizaba simbolizando que se creería en la limpieza de Jesús, el que había de venir, la limpieza que Él haría de los pecados. El que había de venir es el Señor que perdona los pecados. Esto es el mensaje del bautismo de Juan. Es un bautismo de arrepentimiento, pero que apunta justamente a la purificación que el poder del nombre del Señor puede hacer en el pecador. Entonces, aquí hay un nombre, está el nombre de Juan, pero sin embargo, la palabra dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en otro nombre. Esta es la autoridad demostrada. Hay una potestad en el nombre de Jesús. Jesús es el Señor. Él es el Salvador. Juan mismo dijo: yo no soy digno de atar desatado la correa de su calzado. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Crean en Él. Y esto es lo que Pablo está mostrando. Está demostrando la autoridad de Jesús. Estos discípulos solo habían oído el nombre de Juan y habían creído justamente que vendría uno. Seguían a Juan, se bautizaron en el bautismo del arrepentimiento, estaban compungidos en su corazón, eran conscientes de que había pecado en ellos y querían cambiar, pero no tenían en claro la realidad del Evangelio. Y Pablo les aclara: miren, Juan habló de que crean en el que había de venir y Él ya vino. Se llama Jesús. Es el Señor. Y esto es lo que dice. Entonces, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de Él. Esto es, en Jesús el Cristo. Crean en Jesús. Ustedes fueron informados por Juan de que vendría uno. Deben creer en Jesús. Crean en Jesús. ¿Tú quieres hacer una misión? ¿Tú quieres ser parte de la misión en la iglesia bíblica? ¿Tú quieres ser parte de la misión en Saldán, en Villa Mercedes, en San Juan?
Háblale a la gente de que crea en Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Entonces, cuando oyeron esto en Éfeso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que informa Pablo cuando escribe la epístola. Te invito a que vayas, Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, y que lo podamos constatar allí. Esto es lo que ocurre y por eso Pablo lo registra. Efesios capítulo 1, el versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Algo todopoderoso y sobrenatural ocurrió en este grupo de discípulos de Juan que oyeron hablar de Jesús. Lo sobrenatural, lo todopoderoso que ocurrió es que fueron regenerados y salvos. Cuando ellos oyeron esto, cuando oyeron que Jesús era el Señor, cuando oyeron que Él es el que había de venir y que Dios perdona pecados en su nombre y que Dios ha cumplido la promesa de que el Mesías ha llegado a la tierra y que Él es el Salvador, dice la palabra, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nosotros queremos ese Jesús. Esto es lo que experimentaron ellos. Y sabe una cosa, mi amado, la misión no reposa en tu habilidad. La misión está cimentada en el poder, en la autoridad del Señor Jesús. Pablo demuestra la autoridad del nombre del Señor Jesús. ¿Qué ocurrió en ellos? Allí nomás fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hace Pablo? Les impone las manos y reciben el Espíritu Santo, mostrando la manera en la que Dios iba a obrar, trayendo a los escogidos a formar parte del pueblo santo. En la misma hora, ellos son bautizados en el nombre del Señor Jesús y reciben el Espíritu Santo. Pero no solamente la autoridad del nombre del Señor Jesús es demostrada en la conversión de personas, no solamente es mostrada en la regeneración de vidas, en la transformación humana, sino que es demostrada justamente frente a las enfermedades físicas y frente a las potestades del aire. El Señor tiene autoridad porque Él es el Rey. Él es el Rey sobre todo. Él puede decidir sobre una enfermedad. Él puede concretar una sanidad. Él puede contener el poder oculto de las potestades superiores. Todo está bajo su autoridad. Y no hay nadie que pueda oponerse a la autoridad de Jesús. Por eso es que Él dijo, salgan en mi autoridad y hagan discípulos. Los discípulos van a venir no porque ustedes quieran, van a venir porque el Padre ya me los ha entregado para que yo los compre en la cruz. Ustedes solo deben presentar mi nombre y ellos van a venir. Esto es hacer una misión, es no creerse nada, es saber que no somos nada, es humillarnos, postrarnos ante el poder, la autoridad del bendito Señor y Salvador Jesucristo. Salga y hable de Él humildemente, sabiendo que usted no es nadie, que yo no soy nadie, que nadie es nadie, pero que Jesús es todo. Y hable de Él. Esa es la misión. Esta es la autoridad demostrada. Pero ¿dónde se demuestra la autoridad de Jesús frente a la enfermedad y frente a las potestades ocultas? Léalo usted mismo, vaya
a los versículos más adelante, versículo 12 y 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es extraordinario ver cómo Dios exalta el nombre del Señor, porque ninguna sanidad se hacía fuera de invocar el nombre del Señor. Esto venía siendo practicado por los apóstoles. Recuerden ustedes cuando estudiamos en los capítulos anteriores la manera en la que Pedro, en las puertas del templo, le dice a esta persona que era coja de nacimiento: yo no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, que en el nombre del Señor Jesús tú seas sanado. Pablo sanaba en el nombre del Señor Jesús. Es que es la autoridad de su nombre lo que viene siendo confirmado en las misiones. Y la manera en la que en este primer siglo de la iglesia el Padre confirma la autoridad del nombre de su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador es a través de hechos milagrosos, de obras sobrenaturales que hablan de que justamente ese Jesús del cual se está predicando es el Mesías prometido en el antiguo pacto y ha llegado al mundo y es el dueño de todo lo creado y es el único que puede dar vida eterna al que cree en él. La confirmación de la autoridad salvadora del nombre de Cristo se mostraba a través de su poder frente a las enfermedades y aún frente a los demonios. Entonces, la manera práctica en la que es esta autoridad demostrada es a través de hechos apostólicos que el Padre ha diseñado que estos hombres especiales lo hicieran. A tal punto que los enfermos eran sanados en el nombre de Jesús, en la presencia personal de Pablo, pero cuando no podía él estar en algún lugar donde había un enfermo moribundo, se llevaban los lienzos con los que Pablo se vestía, la ropa de él. Y con el solo hecho de que la ropa de Pablo, que predicaba el nombre de Jesús, sea acercada a un enfermo, la enfermedad se iba. Ahora, ¿es que la Escritura está hablando de la autoridad de Pablo? Pablo no tiene ninguna autoridad. Vuelve la palabra a demostrar la autoridad del nombre de Jesús. ¿Y en qué detalle? En el detalle de que la sanidad ocurría con una ropa. Ni siquiera estaba él pronunciando el nombre. Era Dios quien mostraba que el nombre de Jesús sanaba a los enfermos y no era Pablo. Entonces, la autoridad es totalmente demostrada en las Escrituras, a tal punto que eran sanados los que podían estar en contacto con una ropa del que hablaba del nombre del Señor Jesús y el que sanaba en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? Yo no conozco cuál es su situación en esta mañana. No conozco si usted está en una prueba emocional. No conozco quizás si está en una prueba espiritual. No conozco si está en una prueba material. Pero quiero decirle en esta mañana, amado hermano, póstrese, ríndase ante la autoridad del nombre del Señor. Él tiene poder sobre todo. Está atravesando una enfermedad física. Ora al Señor. Clama al Señor. No dejes de concurrir a tu médico, pero clama al Señor. Él da la última palabra. Él es el Señor de todo. Y Él tiene poder sobre todo. Estás atravesando una prueba emocional y te es difícil y dura la vida. ¿Tienes angustia en tu alma? Ora al Señor. Clama al Señor. Póstrate ante el Señor. Entrégale tu carga al Señor. Él tiene autoridad sobre todo, aún sobre tu mundo emocional, aún sobre tu mundo interior y sobre tus realidades físicas. No obstante,
la autoridad demostrada, no solamente es porque los enfermos eran sanados, aunque no estuviera Pablo con el contacto con sus ropas, porque él predicaba el nombre del Señor, sino que dice la palabra que cuando aún sus ropas se acercaban endemoniados, los demonios salían. Es que en el nombre de Jesús se echaban fuera a los demonios. Seres espirituales, ángeles que un día fueron sumisos a Dios, pero que se acoplaron a la rebelión inicial del arcángel más hermoso y poderoso que tenía todo ese grupo de ángeles llamado Luzbel, que hoy es Satanás. Estos se rebelaron en el principio porque, como la Escritura lo enseña en Timoteo, no eran santos ángeles escogidos. Ellos pecaron en la rebelión del arcángel superior, Luzbel, porque no eran ángeles escogidos. Y estos seres que tienen la inclinación a la rebeldía son seres que están determinados para el juicio eterno. Algunos están sueltos, como lo revela Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los demonios sueltos. Están organizados en el aire y están obrando y actuando inteligentemente para hacerle daño a la iglesia, daño al reino, daño a la obra de Dios, daño a los escogidos. Pero te voy a decir algo. Ellos no pueden tocarte, a no ser que Dios se los permita, porque tú estás bajo el nombre del Señor, que tiene autoridad sobre ellos. ¿Estos son los que están sueltos y que están operando? Sí. De hecho, Efesios, lo he citado, nos dice que ellos están inteligente y dinámicamente obrando en nuestra contra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Están obrando en nuestra contra. La maldad depende de ellos. Y la oposición depende de ellos. Pero la palabra también revela que hay otros que no están sueltos y que están guardados en fosos y en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. 1 Pedro 2:4, Judas, versículo 4. Habla de que estos son otros del mismo grupo de ángeles rebeldes, llamados demonios, que ahora están reservados en fosos y en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. ¿Y por qué cito esto y por qué digo esto? Porque es la revelación bíblica que te confirma que aún las potestades ocultas y el mal están controlados, equilibrados bajo la soberanía decisiva de Dios. Y es esto lo que revela la Escritura. Ellos no tienen más autoridad que el nombre de Jesús. Por eso tú puedes salir a predicar y puedes golpear la puerta de un hechicero y hablarle de Jesús. Y es más, es bueno que lo hagas, sin miedo, ¿eh? Tú puedes predicar al que hace maleficios, tú puedes hablarle al que hace hechicería, tú puedes hablarle de que hay salvación en el nombre de Jesús, confiando plenamente en el poder y en la autoridad de su nombre. A tal punto es demostrada la autoridad del nombre de Jesús, que cuando la ropa se acercaba a una persona poseída, el demonio se iba. Acompáñame en la Escritura para que veamos Evangelio de Mateo, capítulo 8 y el versículo 29. San Mateo, capítulo 8 y el versículo 29 nos va a mostrar en la Escritura la autoridad de Jesús sobre las potestades superiores, sobre el mundo oculto. 8:29. Voy a leer desde el 28 para conectar, y dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos,
vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Bueno, estas eran personas que tenían la influencia de algunos o muchos demonios de los que estaban sueltos. Es el mismo equipo que está trabajando hoy, pero que operó de esa manera en el tiempo del ministerio de Jesús. De esos que Efesios 6 dice que están sueltos y que obran en nuestra contra, algunos de esos seres individuales estuvieron dentro de este endemoniado que estaba en Gadara. ¿Por qué digo que son algunos? Porque ellos no son reproducibles. Los ángeles no se casan, no se dan en casamientos, no tienen hijos. Es la misma población. Los mismos que trabajaron ahí son los mismos que te pueden atacar hoy. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese tiempo? Mirá lo que pasó. Era otra época nada más. No era otra realidad. Las potestades están exactamente igual que como estuvieron cuando el Señor estuvo en el ministerio. Igual. Nada cambió en ellos. Porque lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Evidentemente, el demonio los llevaba a una actitud de violencia, pero de una violencia con una fuerza sobre la fuerza natural de hombres. Por más que fuesen hombres robustos o preparados para la batalla, musculosos, de buena estructura, con buen esqueleto, por decirlo así, no podían frente a la fuerza de estos endemoniados. Y clamaron diciendo, cuando le vieron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Tú quieres una confirmación más clara de que las potestades que pueden atacar la misión están bajo la autoridad de Jesús? Escucha esto. Escucha esto. Por eso es que es tan estremecedor observar movimientos llamados evangélicos que se pasan la vida hablando del poder de Satanás y dándole lugar a las cuestiones demoníacas, cuando en realidad la Escritura deja asentado que Jesús es Rey soberano sobre ellos. Predica la salvación en el nombre de Jesús, no te preocupes por el diablo. Del diablo se hace cargo Dios, no vos. Vos tenés que predicar a Jesús. No tenés que atar ni desatar, no tenés que echar ni sacar. Los demonios se sujetan a su nombre. Predicá su nombre. Dios se hace cargo de los demonios. No es llamada la iglesia a predicar cuando nos den autoridad las potestades superiores. Eso es lo que hacen los que tergiversan el evangelio. Resulta ser que nosotros no podemos expandir el nombre del Señor si primero no echamos un demonio o si no atamos a los demonios para poder realizar el culto. ¿Pero qué se creen? Eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es minimizar la autoridad del nombre del Señor. Dejen tranquilo a los que el Señor controla y gobierna en su absoluta y exclusiva autoridad. Y ustedes prediquen a Cristo porque el poder está en ese nombre. No está en las potestades superiores. El Señor lo mostró, yo soy rey sobre los demonios. Y ellos, los demonios, le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Es que no lo conocen? ¿Por qué crees tú que estos demonios dentro del endemoniado conocen a Jesús? Porque un día estuvieron frente al trono. ¿O tú no sigues el relato bíblico? Estos fueron ángeles que estuvieron con la población angelical obediente. Por eso Timoteo dice que hay santos ángeles escogidos. Algunos fueron escogidos. Son los que quedan con el Padre, bajo la autoridad del Padre. Son los que habla Hebreos 1:14. No son todos estos espíritus ministradores
enviados para salvación de los que, o para ayuda o sostén de los que serán herederos de la salvación. Estos son los ángeles santos, porque son escogidos. Y estos demonios son los que no son escogidos, los que pecaron en la rebelión de Satanás. Estos conocen a Jesús porque un día estuvieron con él y evidentemente lo estaban viendo. Y conocen la autoridad del nombre de Jesús, conocen que Jesús es Dios y no pueden contra él. Y ellos le dicen: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Resulta ser que ahora los que predicamos el nombre de Jesús queremos someter la posibilidad de expandir el reino a atar a Satanás o a un demonio. Pero, ¿qué locura es esto? Predica el nombre del Señor. Ellos se sujetan ante este nombre. ¿Entendés? Las misiones están cimentadas en la autoridad del nombre del Señor. Y como si eso fuera poco, Pedro lo aclara. Andate a 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro el capítulo 3. Dice así. 3:22 de 1 Pedro. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La Escritura habla del poder y de la autoridad del Señor sobre los principados y potestades, sobre las autoridades ocultas, oscuras. Tú no tienes que ocuparte y preocuparte de ellos. Tú no tienes un ministerio ni de atarlos, ni de desatarlos, ni de gobernarlos, porque ellos están bajo la autoridad de Jesús. El Señor nos mandó a predicar el nombre de Jesús, no a echar demonios, ni a atarlos, ni a desatarlos. Toda clase de actividad evangelística que se practique fuera de la práctica, de la predicación y de hablar del nombre del Señor Jesús, está fuera del propósito escritural, el propósito de Dios revelado en la Escritura. Entonces, la autoridad es confirmada a tal punto que los mismos demonios, quizás no sean exactamente los mismos seres, que estuvieron en el endemoniado de Gadara que leímos en Mateo, hablan cuando el Señor muestra la autoridad. Y dicen lo siguiente, fíjate en el libro de los Hechos, en el capítulo que hemos leído, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, es otro espíritu, otro demonio, que está en una persona a pocos años o días o meses del tiempo en el que habían sido sacados del endemoniado de Gadara, y dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. También conozco a Pablo, pero yo no los conozco a ustedes. El punto era el siguiente, ustedes, les dice a los plateros estos judíos, que eran exorcistas ambulantes, o más diríamos charlatanes de la época, personas charlatanas, ¿sí? Hacían templos, se hacían los exorcistas, hacían templecillos, es decir, figuras metálicas de ciertos dioses, y de ello obtenían su ganancia. Pero generaban toda una especie como de venta, mostrándose que ellos eran exorcistas ambulantes. Engañaban a la gente. ¿Y cómo confirmamos que engañaban a la gente? Y el demonio mismo lo está diciendo. No tienen ellos autoridad sobre nosotros. La autoridad sobre nosotros está en Jesús
y en ese Pablo que habla de Jesús. ¿Y cómo fue confirmada la autoridad cómo fue demostrada la autoridad? ¿Cómo fue? Justamente porque el demonio habla y dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo que habla de Jesús. Entonces, no solamente que la autoridad es demostrada, sino que la autoridad es confirmada en la tierra. Aún las potestades superiores confirman que la autoridad está en Jesús. Tú tienes que predicar el nombre de Jesús y no podrán las potestades superiores oponerse a la obra de la misión. No puedes salir a la misión temiendo lo oculto. Tú debes entender que bíblicamente es revelado que el Señor está por sobre todo poder de hechicería, de maldad, de oposición. Podrán oponerse, pero nada ocurrirá a un hijo de Dios que el Señor no lo permita, porque la autoridad no solamente es demostrada, sino que la autoridad es confirmada aún por esas mismas potestades superiores. Entonces, este es el tercer punto, una autoridad confirmada. Esta autoridad confirmada la podemos leer, que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Pretendieron usar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo yo los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto es algo tremendo. Es la evidencia más clara de que pretendían negociar con el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Pero fíjense en ustedes, el nombre todopoderoso del Señor Jesús quiso ser usado por estos para seguir haciendo su negocio, y lo que obtuvieron es el ataque feroz y físico de los demonios hacia ellos. A tal punto que dice la palabra de Dios que tuvieron que huir lastimados y desnudos. Es decir, este endemoniado pudo contra ellos, los redujo a golpes y les rompió las ropas, a tal punto que las personas, estos judíos, que eran charlatanes y que pretendieron negociar con el nombre del Señor Jesús, tuvieron que huir lastimados y desnudos. Es que el nombre de Jesús es exaltado en las misiones. Y aún los que pretenden usar el nombre del Señor Jesús serán avergonzados. Ellos no creían en Jesús. Lo pretendían presentar diciendo que era el Jesús del cual hablaba Pablo. No lo conocían, no tenían un contacto con Jesús, no eran regenerados, no conocían al Salvador y por ende no conocían al Padre, porque Jesús no se los había revelado. Y esta es la autoridad confirmada. Es una autoridad que queda asentada en la tierra. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas, entendiendo este pasaje, comprender que debes practicar la misión bajo la autoridad del nombre del Señor, relajándote, entendiendo que no te puede tocar el mal si el Señor no lo permite, creyendo, confiando en el alcance del poder del nombre del Señor, que puede contra las potestades superiores, contra la enfermedad y contra toda oposición. Por eso es que la palabra nos habla de esta autoridad confirmada. Pero por último y para terminar, no solamente que estamos analizando que la misión está apoyada sobre la autoridad del nombre del Señor, que es una autoridad informada, que el Señor la ha manifestado y ha dicho que salgamos bajo su autoridad. No solamente que fue demostrada en el hecho de que cuando se habló del nombre del Señor, ocurrió la regeneración y la salvación dada por el Espíritu a las personas que creyeron y fueron bautizadas y recibieron al Espíritu Santo, sino que fue demostrada en la sujeción
justamente de las potestades superiores y de las enfermedades ante el poder de su nombre. Fue una autoridad confirmada aún por el mismo enemigo que reconocía que la autoridad estaba en Jesús y en Pablo que predicaba de Jesús, pero descalificando a toda persona que no tiene al Salvador. No es autoridad. Es una autoridad confirmada. Pero ahora permíteme mencionar esta autoridad aplicada. Vamos a leer el versículo 17 al 19 de la misma porción. Y esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso. Éfeso, esta ciudad idólatra, ocultista, con un montón de hechiceros practicantes de la magia negra, eran personas que escucharon hablar de Jesús y que tuvieron frente suyo el escenario de estos que pretendieron echar el demonio en el nombre del Jesús que hablaba Pablo y que fueron atacados y que fueron golpeados y lastimados por el poder de Satanás y que fueron desnudados por el poder de Satanás y que tuvieron que huir. Todo esto fue un espectáculo público que el Señor permitió. Esa es la autoridad aplicada ahora, la que vamos a analizar. Y fíjate lo que dice. Dice, esto fue notorio. Esto fue público. Esto ocurrió allí en el medio de la ciudad, a donde había muchos. Esto no fue hecho en silencio, escondidos. El Señor lo hizo públicamente. ¿Y qué dice? Fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. El Padre exalta el nombre de Jesús. Aún los incrédulos, aún los que ponían en tela de juicio el poder de Jesús para salvar, observan que Jesús está por sobre las potestades superiores, por sobre la enfermedad y por sobre la incredulidad. Y muchos de los que habían creído venían, qué maravilloso, confesando. ¿Dónde está la autoridad aplicada del nombre de Jesús? Permíteme mencionarte 3 aspectos de la aplicación de la autoridad del nombre de Jesús cuando tú haces las misiones. La primera, fe y confesión de pecados. Fe en Él y confesión de pecados. Es lo que la palabra menciona. Muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Qué confesaban? Que eran pecadores, que eran amantes del oculto, que eran seguidores de Satanás, que vivían en el pecado y en la maldad, que lo único que querían era la maldad de los demás. Eso es lo que confesaban. Confesaban su pecado. Y mi amado hermano, si tú quieres una manifestación más clara de que la autoridad de las misiones está en el nombre de Jesús, estudia Hechos 19. Observa que cuando se predicó el nombre de Jesús, hasta el diablo indicó que el poder estaba allí. Y la manifestación es clara porque la incredulidad se sujetó en su nombre. Los que habían visto el escenario y que debían ser salvos, los escogidos del Padre, venían atemorizados y confesaban sus pecados creyendo en Jesucristo. Habían creído y venían confesando. Fe y confesión. Es que esta es una obra del Padre, es una obra de Dios. Él ha determinado que la realice el Espíritu, llamando con un llamamiento eficaz a los escogidos del Padre. Cuando oyen hablar de Jesús, cuando observan que Jesús es el Señor y que no hay poder en otro para salvar sino solo en Él, Dios salva a los pecadores que Él mismo ha escogido. Y ellos creyeron porque Dios les otorgó la fe, les dio el arrepentimiento y ellos confesaron su pecado. De la misma manera, en esta mañana puedes tú estar escuchando la realidad de que
Cristo tiene poder para salvar al pecador. Y yo te invito en esta mañana a que si tú aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, puedas entender que solo en Él hay salvación y que el Padre ha juzgado en la muerte de su Hijo el pecado de los que creen en Él. Yo te llamo en esta mañana al arrepentimiento. Confiesa tu pecado y acepta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Pero en segundo lugar, la autoridad aplicada del nombre de Jesús se encuentra en el versículo 19. Asimismo, de la misma manera, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Sabes lo que es esto? Esto es como el que insulta y cuando se convierte deja de insultar. Esto es lo mismo del que está adicto a las drogas y cuando se convierte las deja. Es lo mismo que el que practica el adulterio y engaña a dejar de adulterar cuando cree. Es exactamente lo mismo aquel que está habituado a la mentira y deja de mentir. El pecado de ellos era la hechicería y el ocultismo, pero el poder del nombre de Jesucristo aplicado a las almas lleva a que las personas se conviertan de su maldad. A tal punto el nombre del Señor es exaltado en las misiones que ellos traían los libros de la hechicería, carísimos. ¿Te cuesta comprar un libro de lo que tú estudias? ¿Sabes lo que era en la antigüedad pagar una obra hecha a mano por copistas? Carísimos. Pero no importa el valor de lo material, cuando la luz del Evangelio hace resaltar el brillo de Jesús el Salvador. Todo lo humano y material es opacado por la gloria de la luz del nombre de Jesús. Y ellos traen los libros que sudaron para pagar y que compraron y los queman. Eso es arrepentimiento, mi amado, y es conversión. Cuando una persona acepta a Jesús porque es despertada por el poder del Espíritu, esa persona cree en Jesús y todo lo humano, todo lo que tenía valor, todo lo que para él era su vida, todo lo que era su ídolo, muere. Es expolvoreado, destruido por la hermosura del Señor y Salvador. Esto es lo que experimentan ellos. Esta es la autoridad aplicada. Y traen los libros y son quemados. ¿Sabes una cosa? Me puse a hacer un cálculo a la madrugada porque me daba vuelta esto. Y lo terminé como a las 3:30 de la mañana. ¿Y sabes cuánta plata se quemó en las 50,000 piezas de plata en libros? 25.600.000 pesos. O su equivalente de $351.793 en libros. Este es el poder del nombre de Jesús. No importan los números. Pero allí te dice, y por algo este detalle está en la Biblia, te dice claramente: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, ¿por qué hicieron la cuenta? Porque esa cuenta revelaba de que el Señor es Señor de todo. No importa lo que costaron los libros, importa que esos libros estuvieron en manos de los escogidos del Padre, que debían venir al redil en las obras de las misiones. Dejaron los libros, los quemaron, porque el brillo del Salvador pudo más que todo precio. Hallaron que el precio era 50,000 piezas de plata. El equivalente actual, y lo repito,
de 25.600.000 pesos en libros o 351.793 dólares. Puede que la cifra trasladada hoy tenga algunos márgenes de variación, pero te quiero decir que era mucha gente la que dejó la magia negra para creer en Jesús. Te quiero decir en esta mañana que te animes a salir a la misión, no bajo la autoridad de tu nombre. No sos nadie, no soy nadie, nadie es nadie, pero que te animes a predicar el nombre de Jesús como el único Señor y Salvador, porque solo en Él hay poder para transformar vidas, perdonar el pecado y hacer de una persona impía un hijo del reino, como pudo vivir Pablo en aquella oportunidad. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hemos podido ver en tu palabra tu autoridad, esta autoridad que tú has informado, esta autoridad que tú has demostrado, esta autoridad que tú has confirmado y esta autoridad que tú has aplicado. Señor, da como resultado que tu pueblo santo sea unido en la tierra, que el pueblo santo sea levantado de en medio de la impiedad y nada puede detener la obra que tú te has trazado en la eternidad. El de edificar una novia, una iglesia, un pueblo santo para la gloria del nombre del Señor Jesús. Y queremos ser parte de esta misión. En esta mañana queremos entender que tú salvas a pecadores cuando nosotros predicamos el poder salvador del nombre de Jesucristo. Señor, que tú puedas trabajar en el corazón de los creyentes en Saldán, en Villa Mercedes, en San Juan, para que todos ellos puedan, con el valor puesto en el Salvador y la fe y la confianza puesta en la autoridad del nombre de Jesús, salir al mundo y predicar la salvación en Él. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.